Saludos, hermanos y hermanas, y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Que por tu Hijo Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María, sigamos recibiendo de ti muchas bendiciones. A ti te lo pedimos, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 7, versículo del 40 al 53. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos les replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Vaya al norte por riqueza, vaya al sur por sabiduría. Así aconsejaba un proverbio judío en tiempo de Cristo Jesús. ¿Por qué se compuso este proverbio? Porque aunque Galilea al norte de la Palestina era la parte más próspera de esta, el templo, el Sanedrín y las clases educadas se hallaban al sur, en Judea y en Jerusalén. El sentido del proverbio, sin embargo, no era completamente cierto. Sí, Galilea, con sus muchas ciudades opulentas y pueblos florecientes, con su tierra fértil y lago productivo, abundaba en riquezas materiales. Pero Judea y Jerusalén, no obstante sus pretensiones, no podían alegar que se destacaban en sabiduría, puesto que leemos en la palabra de Dios que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y que Él hará que los mansos anden en su decisión judicial y enseñará a los mansos su camino. Era en Galilea más bien que en Judea donde se manifestaba la verdadera sabiduría, pues su gente era mucho más humilde y entrañable y se manifestaba mucho más temor al Señor, los cuales son requisitos previos para la sabiduría divina. Salmo 111. El mismo Jesús es quien dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 25, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Nadie estaba más equivocado que los fariseos presumidos, que al oír a Nicodemo decir del Galileo Jesucristo:
Nuestra ley no juzga a un hombre a menos que primero haya oído de parte de él y venido a saber lo que hace. Esta gente, también a Nicodemo lo enjuiciaron. Replicaron con sarcasmo y mofa: ¿tú no eres también de Galilea, verdad? Escudriña y ve que de Galilea no ha de salir ningún profeta, le dicen. Cuán tristemente equivocados estaban aquellos fariseos sumamente engreídos. Porque, hermanos y hermanas, el mayor profeta que jamás se haya visto o que jamás se verá en esta tierra fue justamente un Galileo. Además de eso, de los 11 apóstoles que Jesús eligió como Galileo, los 11 que estuvieron con él, que se quedaron después de la resurrección, eran de Galilea, y solamente uno era de Judea, quien lo traicionó, Judas Iscariote, Juan 7:51. ¿Qué hizo que los fariseos hablasen tan mal de los galileos? ¿Por qué se expresaban así? ¿Por qué usaban epítetos tan degradantes contra hermanos de ellos? Había una diferencia tan notable entre Judea y Galilea como su dicho parece indicar al norte y al sur. Es decir, unos son más sabios y otros, diríamos, menos sabios. Verdaderamente la había, y de muchísimos modos. Judea y Galilea, los dos principales escenarios de la predicación y enseñanza de Jesús, diferían en clima, en aspecto, en recursos naturales, en fertilidad, en temperamento y educación de la gente, y de mayor importancia de todo, en la respuesta que cada uno brindó al ministerio de Jesucristo y a sus apóstoles. La observación de esta diferencia, mis hermanos, acrecentará nuestro entendimiento y aprecio de muchos de lo que aparece en el registro inspirado concerniente a la vida de Jesús. Además, esta información tiene una lección vital en ella para todos los que están buscando la verdad, los que buscan al Señor. Galilea en el tiempo de Cristo era el jardín de Palestina, y hoy cuando uno va a Galilea, uno se asombra del verdor, de las aguas, de la naturaleza, de las piedras, de los montes, de las colinas. Es impresionante cómo es Galilea. Su clima era de perpetua primavera, estamos hablando del tiempo de Jesús, tenía una belleza singular y una fertilidad extraordinariamente prolífera, toda suerte de frutas y nueces, así como también miel y grano. Abundaban y eran de excelente calidad todas estas variedades. Sus ciudades eran muchas y prósperas, y todo esto hacía de Galilea una región hermosísima. Lo es hoy todavía. Nosotros cuando vamos allá nos impresionamos, tan hermosa ciudad. Todo esto estaba en franco contraste con Judea, que en ese tiempo tenía la tierra menos atractiva y menos fértil de toda la Palestina, y muchas de cuyas ciudades estaban decayendo o ya estaban en ruinas. Sus veranos eran más calurosos, sus inviernos más fríos que los de Galilea, y mientras que el mar de Galilea contenía una superabundancia de peces, en el mar Muerto, que lindaba con Judea, rápidamente mataba todos los peces que llegaban a él por el río Jordán. Había una diferencia casi tan grande entre los galileos y los de Judea como la que había entre sus tierras. Los de Judea consideraban a los galileos con desprecio más o menos franco. Esta actitud de ellos se debía con la mayor probabilidad en parte al hecho de que los galileos no eran de estirpe tan pura como los de Judea,
estando entre ellos los descendientes de los que habían sido circuncidados por fuerza por los macabeos un siglo antes. También los galileos, en su mayoría, no tenían tan buena educación como los de Judea. Los de Judea eran orgullosos, reservados y se consideraban a sí mismos los verdaderos guardianes de la ley. ¿No fueron las escrituras hebreas en su mayor parte tanto escritas como copiadas en Judea? Sí, así fue. Se hicieron allí. Los fariseos y los saduceos se peleaban continuamente, pero cuando estaban unidos en su disposición hacia los bajos galileos, ahí nadie los impedía a ellos juzgar a los galileos. Los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, que decían, pero no obraban en armonía con sus palabras, y que ataban cargas pesadas y la ponían sobre los hombros de la gente, pero ellos no se atrevían a cargarla. Eran justamente a los galileos a quienes ellos le ponían esas cargas, esos yugos pesados. Mateo 23, 2, 4. Era a los galileos a quienes más le imponían todos estas cargas y problemas para que ellos se sintieran menos en cuanto a que no lo veían con esta educación tan importante que ya ellos habían alcanzado. En contraste, los galileos eran un pueblo de buen corazón, amistosos, sano y entusiasta, aunque de un exterior algo tosco. El impulsivo Pedro y Santiago y Juan, los dos hijos del trueno, fueron galileos típicos. Se decía de los galileos que eran sanos como su clima, alegres como su propio cielo. Los escribas y fariseos de Jerusalén despreciaban a la gente común, los agricultores, pecadores y otros que se ocupaban en tareas manuales honradas, que es lo que eran los galileos en su mayoría. Los galileos se preocupaban más de un buen nombre, los escribas y fariseos de riquezas, aunque no eran minuciosos con las sutilezas de la ley. No obstante, los galileos tomaban su adoración de Dios muy en serio. Los galileos daban énfasis a la ley escrita, los de Judea a la tradición de los ancianos. Los galileos iban fielmente a Jerusalén para las fiestas anuales, y mientras que los de Judea estaban propensos a dedicar cosas a los sacerdotes, los galileos con mayor frecuencia dedicaban sus ofrendas a Yahvé. Con los de Judea, la religión era principalmente un formalismo. Con los galileos, un asunto de corazón, de relación personal con Dios, tal como lo recalcaban los profetas. Y así vemos cómo hay mucha diferencia en todo este mensaje de hoy, todo este mensaje que vemos que se dio entre estas personas, entre galileos y los que vivían en Judea, los que estaban allí en Judea. Entonces, su nuevo argumento se basaba en el Evangelio de hoy, en el hecho de que Jesús provenía de Galilea. Y como ellos despreciaban también aquella región, concluyeron que de allí no podía salir nunca un profeta. Creían además que su argumento encontraba apoyo en la historia de Israel. Escudren las escrituras y verán que no sale ningún profeta. Pero su razonamiento era falso, les repito. Ellos no tenían en cuenta que el profeta Jonás era hijo de Amitai, quien moraba en Gat-Hefer. Allí en Gat-Hefer, 2 de Reyes, un pequeño pueblo en Galilea a pocos kilómetros de Nazaret. Y la Escritura hace mención de muchos otros profetas anónimos de los que no se sabe con exactitud su procedencia, pero muy probablemente los había también de Galilea. Pero sus prejuicios les cegaba la mente de tal manera
que no podían hacer una evaluación objetiva del asunto. Pero incluso, aunque hubiese sido cierto que nunca se hubiese levantado un profeta de Galilea, ¿por qué esto iba a ser imposible para Dios? ¿Pierde acaso valía, dignidad o virtud una persona por haber nacido en una región pobre y oscura? Pudiera ser que para los hombres sí, pero para Dios esto nunca ha sido un impedimento. Y aquí está el corazón errado y cerrado de estos hombres. Hermano, que Dios nos proteja a nosotros de esto. Que no nos cerremos. Muchas veces nos cerramos y nos creemos solamente que somos nosotros los que podemos salvar, los que podemos tener la razón, los que no nos equivocamos. Hoy pidámosle al Señor acogerlo como el Mesías, como el Salvador, acogerlo, y que esta pequeña catequesis, que es bastante larga, nos ayude a entender que Jesús está entre nosotros y que Él está contigo y que Él no te abandona y que Él te protege y que Él ha llegado hasta tu casa. No importa la condición que tú tengas, si eres pobre, si eres rico, no es la condición la que Dios está viendo en ti, es a ti que te está viendo, sin condición. Dios te ve sin condición porque Él te ama. Hoy Jesús derrama sobre ti su bendición. Que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, les siga bendiciendo. Y como siempre, sigan ustedes suscribiéndose a este su canal. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios se les bendiga a todos.